Bueno, hola, muy buenos días. Esta es la pequeña clase introductoria sobre la experiencia estética de la cuarta semana del segundo corte del tercer periodo, lo que nos compete eh, para esta última semana en la que hemos estado trabajando un poco el problema del arte, de la obra de arte en general. Decía Gustavo Adolfo Bécquer que el que tiene imaginación con qué facilidad saca de la nada un mundo. Aquí la imaginación, ya lo diría Immanuel Kant, pasa a ser una herramienta fundamental del entendimiento para producir conocimiento, pero también en general para producir, ¿no? Eh, y ya sabemos que la obra de arte, una de sus características fundamentales es que es una producción humana, no es una producción divina ni una producción del universo. La obra de arte es una producción humana y esa es a la que le compete por lo menos a la estética del arte que estamos trabajando en filosofía. Cuando una persona se encuentra con la belleza de una obra de arte o con la belleza de la naturaleza, pues es capaz de captarla y también es capaz de disfrutarla. Y allí, cuando la capta y la disfruta, como cuando uno se encuentra con un paisaje hermoso, respira hondo y dice, wow, qué cosa tan hermosa, hay algo dentro de sí que se lo dice, pues está viviendo una experiencia estética. Pero para que esta experiencia de verdad sea una experiencia estética eh, y sea posible, en el caso pues que nos compete estudiar, el ser humano debe desarrollar una facultad, y es la facultad del gusto y del gusto estético. No es simplemente eh, que de manera natural yo digo, hey, esto es muy bonito, qué chévere, y ya, y entonces ya tengo capacidad para determinar qué es una obra de arte y qué no, no, hay que desarrollar un gusto que es el que vamos a llamar gusto estético, y esto es lo que le va a permitir disfrutar tanto de la belleza de una obra de arte, como la de la naturaleza, el rostro de una persona, y también le va a permitir incluso disfrutar un cuadro, una escultura, una obra en general, cualquiera que sea su rama, que comparta algo de belleza o que comparta algo de fealdad. No necesariamente, ya sabemos por los cánones de los que hemos hablado, no necesariamente solamente se trata de objetos bellos, sino que también la fealdad entra dentro del marco de lo que puede ser la obra de arte. Un aspecto pues importante de la experiencia estética es que siempre involucra el entendimiento y a los sentidos de forma integral. No es simplemente que el gusto que tengo por una obra es porque a través de los sentidos comprendí algo agradable, sino que también hay un análisis, ¿sí? Integrado a estos sentidos, a esta experiencia sensorial. Entonces, de esta manera es que la experiencia estética, pues no va a invitar simplemente a valorar de manera intelectual una obra, sino también a sentirla, a vivirla y a gozarla. Es decir, el gusto estético es una cuestión que integra la sensación con la racionalización de la obra como tal o del objeto artístico como tal. Dicho pues en una frase, que la belleza afecte toda nuestra persona, no solo la parte visual, auditiva o gustativa, eh, eh, o nuestra alma, se la quieren llamar así, sino también que afecte a nuestro entendimiento. Para esto, pues es necesario estar preparados para vivir y sentir esa experiencia estética, porque cuando aparecen estas obras de arte lo hacen por un espacio de tiempo corto. Esta experiencia estética nos va a generar por un espacio de tiempo corto esta sensación y esta racionalización, y durante estos minutos o estos segundos, pues se va a tener una huella profunda, o va a dejar una huella profunda, no solo en el entendimiento, sino en nuestra alma al decir de Platón, ¿no? O al decir incluso también de personajes como Aristóteles. Aquí tenemos, por ejemplo, una obra de Salvador Dalí, el surrealista, y esta obra, pues tal vez aquí en fotografía no lo es tanto, pero cuando se tiene enfrente con alta calidad o también de definición, impacta muchísimo porque entendiendo el contexto de la realidad en la que aparece el surrealismo, se está desacralizando un poco todo ese discurso teológico y se está mundanizando también ese discurso. Entonces, digamos que genera un fuerte impacto porque poner una cruz, por ejemplo, aquí la simbología es muy importante, poner a una cruz y poner a un santo arrodillado frente a los caballos gigantes y a los grandes elefantes, el elefante que significa la memoria o representa la memoria, el caballo que significa, digamos, la potencia sexual y la fuerza sexual en muchas culturas. Y obviamente aquí a la mujer desnuda, pues va a ser una contradicción de paradigmas que va a presentar en un cuadro
y que va a generar un resquemor, pero también una sensación de asombro frente al espectador. Entonces, tenemos que aparece este sentir estético, esta sensibilidad que es la base para poder apreciar o la belleza o la fealdad de una obra de arte. Pues dicho de otra manera, pues por medio de los sentidos, nosotros los seres humanos podemos reconocer que es bello y también que es feo. Y cuando este sentir permite ir más allá de la experiencia cotidiana, entonces ahí es cuando nuestro ser, digamos que se eleva y aúna no solo la sensación física, sino la sensación racional. Por ejemplo, aquí tenemos el Cristo de Velato. Esta es una escultura hecha en mármol de Giuseppe San Martino. Y si en principio los ojos, los sentidos nos engañan, como lo diría René Descartes, y luego nos damos cuenta que es una escultura, nos asombramos, quedamos maravillados de cómo es posible manejar el mármol de esta forma, al punto de hacernos creer que hay una transparencia, que hay un velo encima de ese rostro de Jesús, ¿no? Entonces es la sensación que nos produce, pero también a la racionalización de esta sensación. Digamos que hay unas características fundamentales dentro de la experiencia estética. Vamos a hablar de cuatro principalmente, y estas cuatro características fundamentales son, primero, eh, que la experiencia estética es profunda. ¿Esto qué implica? Pues que implica que no se trata simplemente de cualquier sentir, sino de un sentir que transforma nuestra visión de la realidad, de tal forma que las cosas adquieren otro sentido después de vivir la experiencia. Y quiero poner el ejemplo con esta pequeña melodía. Sé que este video se puede alargar un poquito, pero es absolutamente necesario para comprender, y voy a utilizar la música. Voy a poner esta música un momento para hacer comprender la profundidad en la obra de arte. Bueno, allí en el blog les dejo los links para que escuchen. Este es el nocturno, uno de los nocturnos de Chopin. Y algo que logra la música efectivamente es profundidad, que es una de las características de la experiencia estética. Después de uno escuchar un concierto ya sea de Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, Chopin, por lo general eh, adquiere otro sentido de la experiencia estética, porque nuestra visión de la realidad se transforma y se lanza hacia otras partes. Entonces, esta parte importante dentro de la experiencia. La segunda experiencia o característica de esta experiencia más bien estética es el ahistoricismo, es decir, que la obra de arte no tiene un tiempo definido, porque cuando vivimos esta experiencia estética, el tiempo es lo de menos. Vivir la belleza significa encontrarse con la realidad, pasar del ayer al hoy y de este al mañana sin darnos cuenta. He querido poner un ejemplo pictórico. Este es el Vitruvio, Leonardo da Vinci. Ustedes saben que el Vitruvio, pues ahora que lo identifican, ha sido utilizado de muchas maneras. Se ha caricaturizado, se le han sacado versiones posmodernas, el surrealismo también hizo varias cosas parecidas, pero lo que significaba el Vitruvio, que era eh, lo que quería Leonardo da Vinci, mostrar que el hombre tiene una perfección dentro de su corporalidad. Esto era un discurso humanista que peleaba un poco con ese discurso teológico de que lo único perfecto era Dios y la divinidad o el alma. Pone al hombre dentro del plano de la perfección y la belleza. Entonces, digamos que ahí encontramos una obra de arte que traspasa cualquier época y no hace parte de una corriente, sino que incluso se puede convertir en un símbolo para ciertas corrientes de pensamiento. El tercero es que la obra de arte, el sentir estético en la obra de arte es intenso y es breve.
Esto explica que lo disfrutemos solamente si tenemos desarrollada la facultad del gusto estético. Es un momento que incluso nos puede cambiar la vida. He querido poner, pues ahorita no lo voy a compartir, pero en el link que está aquí, pues se los voy a dejar en el blog. eh, y también les voy a mandar la presentación PowerPoint. Está el link de una de las escenas de una película que ha sido considerada dentro del cine arte moderno una obra, una gran obra fílmica, y es La lista de Schindler. Y en esta escena, pues acontece algo muy particular, y es que el militar le pide al judío que le haga una bisagra, y luego se da cuenta que lo hace muy rápido, pero que no ha producido lo necesario durante todo el día y sale a matarlo, con tan mala suerte del nazi y tan buena suerte del judío, que la pistola, por más que intenta disparar, pues se le traba y no lo logra. La escena, quisiera que la vieran, es tan intensa, es tan fuerte, que incluso le cambia a uno la perspectiva del cine, ¿no? Porque estamos acostumbrados, por ejemplo, nosotros en el siglo XXI a ver demasiada violencia en el cine, entonces se nos hace normal, y más nosotros los colombianos que estamos acostumbrados también a la violencia, se nos hace normal, pero esta manera de mostrar esa cosa llamada muerte, ¿no? Que también es fundamental en el encuentro del sentido de la vida, pues se nos hace, o se nos antoja artístico. Eh, entonces allí aparecería esta tercera característica. Y la cuarta característica es que el sentir estético es descentrado, es decir, nos saca del mundo ordinario. Cuando participamos de una experiencia estética estamos tan imbuidos en ella que nos olvidamos del mundo y de nosotros mismos. También quiero como hacer una semblanza allí. Esta es una película que se llama Once, una película europea. No logró los niveles de comercialidad precisamente porque se consideró como una obra de arte fílmico, y aquí hay una escena donde está un personaje, el personaje principal, que es un cantante, pues, que vive de las monedas de la gente, pero a pesar de que es medianoche y no hay nadie, él insiste y sigue cantando porque está tan imbuido por esa experiencia que él tiene con su obra, que se olvida en absoluto del mundo. Entonces allí les dejo el link para que lo puedan ver. Bueno, finalmente aquí termino con una fotografía. La fotografía también es parte fundamental de esto que estamos tratando de analizar, y dentro del sentido del gusto estético encontramos cuando una fotografía tiene una representación simbólica fuerte, eh, dramática e importante, y allí cualquier fotografía no nos sirve, cualquier fotografía no nos va a generar lo que nos genera, por ejemplo, una foto como estas, que ya el problema para tomarla es bastante, porque se necesita mucho trabajo, mucho esfuerzo para lograr una imagen de estas. Pues muy bien, hasta aquí como esta pequeña introducción sobre la experiencia estética y el gusto estético. Ya saben que estamos trabajando en nuestra producción de nuestra humilde obra de arte, y tengan en cuenta a la hora de generarla que esa obra que están haciendo, independiente de si es de danza, de si es dibujo, fotografía, pintura, tiene que intentar por lo menos generar un impacto en el gusto estético de los estudiantes en este caso, y de las personas, ¿por qué no? Entonces, pues hasta aquí damos por terminada esta pequeña introducción a la experiencia estética.